Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy nuevamente les traigo un video donde vamos a hacer la instalación de nuestro sistema de conversión de bicicleta normal a bicicleta eléctrica. Lo vamos a instalar en este caso en esta bicicleta tipo playera. Esta bicicleta la trajimos de la ciudad de Duitama, un cliente, don Pablito Merchan, confía en nosotros y acá tenemos la bicicleta lista haciéndole la instalación. Acá ya como se pueden dar cuenta, hemos avanzado en en algunos pasos. Ya ahorita les voy a mostrar qué fue lo que avanzamos. Por ejemplo, ya quitamos la rueda por acá y por acá ya tenemos ensamblada nuestra rueda de tamaño de 26 pulgadas. Nuestro sistema se adapta desde 20 pulgadas hasta 29 pulgadas. Acá en este caso está montada en 26 pulgadas. Tenemos un motor de 2000 vatios, potente de 2000 vatios, con batería de 18 amperios que la tenemos por allá, y un sistema de casetera, un sistema de pacha tipo casetera. También vienen de rosca y motores venimos desde 500 vatios hasta 2000 vatios. Por acá tenemos los accesorios, que son los accesorios de montaje, no se los voy a nombrar porque pues en el transcurso del montaje de la instalación se los iré mostrando. Bueno, como les digo, acá ya retiramos la rueda. Fíjense, este tipo de marco es un marco muy normal, muy sencillo, es de los más económicos que hay. A este marco se adapta nuestro sistema, no tenemos que modificar nada. Conservamos también los mismos cambios, como se dan cuenta son cambios muy sencillos, ¿vea? Fíjense el sistema de cambios. Esto se va a conservar y por acá pues avanzamos en lo que fue la instalación del acelerador. Fíjense, acelerador con llave de ignición. Nuestro sistema cada vez lo vamos mejorando. Para los que nos llegan ahorita, una mejora sustancial que tenemos es que ese sistema nos va a llegar con frenado regenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted frene, cuando pulse el freno, el motor va a generar corriente y la va a devolver hacia la batería. Entonces, para que tengan en cuenta que nuestros kits lo venimos mejorando. En este caso, pues este sistema no trae frenado regenerativo, lo siguiente sí. También hemos ya montado lo que es aquí la pantalla, la aseguramos aquí al tubo de la dirección, ahí está montadita, acá está el cableado para hacer la respectiva conexión. Conectamos lo que fue acá el botón de control de la pantalla. Este sistema de frenos que ustedes ven acá, este sistema es el original de la bicicleta, nosotros lo vamos a conservar, ya que vamos a instalar sensores acá para el tema del frenado. El objetivo de los sensores es que cuando usted pulse el freno, deshabilite completamente el motor. Es un sistema de seguridad. El paso siguiente que vamos a hacer acá es la instalación de la batería. En este caso la vamos a instalar acá en esta parte. Teníamos pensado colocarla acá, pero don Pablo, el dueño de la bicicleta, nuestro cliente, nos dice que necesita la canasta porque acostumbra a hacer viajes y necesita la canasta libre para amarrar su mochila o su morral ahí. Por acá vamos a sacar la batería. Esta es una batería de 20 amperios. Es una batería bastante grande. Todas las baterías vienen con la base removible, de tal manera que usted puede retirar la batería, la lleva y la carga dentro de su casa o en cualquier lugar. Entonces la batería va a ir montada sobre este soporte, lo ubicamos de esta manera, hacemos dos perforaciones por el tubo del marco de la bicicleta para colocar dos tornillos largos y poder asegurar la base. Bueno, ya hicimos la instalación de la batería, fíjese acá, colocamos el soporte, importante los cauchitos acá de la parte de abajo, los absorbedores de impacto, tornillo de lado a lado, acá lo colocamos, este es de aproximadamente 3 pulgadas con tuerca de seguridad, importante la tuerquita de seguridad. Ya como se dieron cuenta también aproveché, coloqué la pacha de la casetera, la aseguré bien aseguradita la pacha de la casetera, montamos las ruedas, se dieron cuenta, casa perfectamente, no hay ningún inconveniente. Nuestro sistema de cambios sigue funcionando perfectamente. Fíjese, ahí está nuestro sistema de cambios. Podemos subir y bajar los cambios tal cual, no hay problema. Conservamos la originalidad de la bicicleta. Los frenos pues también van a ser los mismos, fíjense, acá ahorita los voy a asegurar. El sistema de frenos, conservamos como tal el guardabarro, toda la bicicleta sigue siendo original. La colocamos de esta manera. Le tiene que deslizar, ahí engancho ya.
ahí estaría lista para funcionar. Entonces, así llevamos nuestra bicicleta, mi gente. Entonces, continúo, voy a buscar posición para la bolsa controlador y hacemos las conexiones de todos nuestros accesorios. Bueno, también nos hace falta por acá, por este lado, hacer la instalación del asistente de pedaleo. Ese va instalado acá en el eje de los pedales. Es un sensor que detecta cuando nosotros pedaleamos para que, de acuerdo al nivel de asistencia, él nos va ayudando con motor. Acá hicimos la instalación del sensor o asistente de pedaleo. Ese queda montado, bueno, lleva internamente una parte rotativa y queda montado en el eje como tal de los pedales. Nosotros quitamos la biela toda completa, la quitamos y lo metimos a presión. Él lleva unas uñitas, las cuales quedan a presión dentro del eje. Se me olvidó tal vez mostrarles el sensor sin instalar para que ustedes se den cuenta. Vienen varios tipos de sensor. Viene uno como este y viene otro que trae un anillo rotativo con imanes. Entonces, dependiendo del tipo de sensor, así mismo es la instalación. En este caso, como es un kit de 2000 vatios, viene equipado con este tipo de sensor. La idea es luego agarrarlo, asegurarlo para que esto no gire. Únicamente tiene que girar la parte interna junto con los pedales. Entonces ya aseguramos esto. Y acá en la parte de arriba ya hicimos la instalación de los sensores de freno. En este caso, a pesar de que son frenos mecánicos, también se le pueden instalar los sensores. Estos sensores se aplican tanto para freno hidráulico como para freno mecánico. Entonces el sensor consta de este es un sensor inductivo que actúa junto con este imán redondito que hay acá. Entonces, ¿cuál es la idea de la instalación? Ya esto depende pues del tipo de freno que ustedes tengan. La idea es que quede el sensor en la parte fija del freno y el imán en la parte móvil del freno, con tal de que cuando apretemos o cuando presionemos el freno, el imán se retire y nos haga conmutar el sensor y deshabilite nuestro motor. Entonces esto es importante. Esto se hace igual en los dos frenos. Continúo con lo que es la instalación. Ya nos faltaría hacer lo que es ruta de cableado. Acá tenemos todos los 4 cables, entonces ya podemos ir organizando todos los cables y llevarlos hasta la bolsa de controlador que vamos a colocar. Bueno, ya aseguramos acá todo lo que fue el cableado. Viene por acá, por este lado. Ahorita les muestro al final. Viene ya todo el cableado desde acá, desde la parte delantera hasta acá, hasta atrás. Vean, acá vienen 4 cables, los cuales son 2 de sensores de frenos, la pantalla y el acelerador. Entonces acá tenemos ya todos los cables enrutados hasta acá. Acá, para la conexión eléctrica, esto es muy sencillo, realmente. Bueno, en tiene estas borneras porque es un kit de 2000 vatios. Por ejemplo, para los kits de 1000 vatios ya no llevan estas borneras, sino son conexión rápida, son de conexión rápida. Esto por el tema de amperaje, se necesitan tener estas borneras. Lo mismo para la batería. Entonces, ahí no hay pierde, color con color, no hay pierde. Acá atornillamos en la bornera, lo mismo aquí para la batería. El tema del cable de comunicación que viene del motor va acá conectado a esta ficha, ahí no hay problema también. Realmente esta conexión es lo más sencillo que puede haber. Acá tenemos otro cable, vea este cable, este es el que viene de la pantalla, este es de 5 pines, entonces buscamos acá entre los que vienen de adelante, acá está el de la pantalla, vea, ahí se conecta la pantalla, listo, y acá en esta parte, por ejemplo, para este kit que viene con acelerador de llave, entonces aquí viene conectado el contacto de la llave. Ese cable viene con 2 conectores, este es el del acelerador y este es el del contacto de la llave. Entonces conectamos el contacto de la llave ahí, este es el que nos deshabilita nuestro sistema, conectamos y nos quedaría el del acelerador. Entonces ese lo buscamos acá, trae los mismos colores, rojo, negro, verde, conectamos, la ficha también no hay problema porque es la única que existe de ese tipo. Los sensores de los frenos son estos dos, entonces los buscamos, los únicos 2 son estos, no importa el orden, puede ser el delantero acá o el trasero, lo mismo acá, no interesa el orden. Lo importante es que vengan conectados los sensores. Esto no se utiliza en este caso porque estos son una salida para la lámpara frontal, estos otros cables no tienen ningún tipo de función y este es el asistente de pedaleo, entonces ese es el que tenemos acá, lo conectamos ahí. De esta manera ya quedaría conectada toda la parte eléctrica de nuestra bicicleta. Ya aquí conectaríamos pues nuestra batería. Ahí iría conectada nuestra batería. ¿Qué nos queda? Pues organizar todo este cableado, ingresarlo dentro de la maletica que viene incluida en el kit también, que es esta maletica, ingresarlo y buscarle la posición a ver dónde la colocamos. Entonces ya busco la posición, organizo todo y les muestro cómo queda. Con esto ya concluiríamos todo el tema de la instalación de nuestra bicicleta. Esta fue la ubicación que le dimos a la bolsa pues debido al tipo de marco que tenemos en esta bicicleta. Lo importante es que conservamos todos
los elementos de la bicicleta, como es el guardafangos, la canasta la dejamos como como lo solicita nuestro cliente, pues ahí se la dejamos libre para que él se vaya de viaje y eche sus cositas ahí. Listo, pues no es más, vamos a echarle candela a esta vaina a ver cómo nos funciona. Bueno, el proceso de encendido pues es muy fácil. Primero, encendemos nuestra batería acá, encendemos batería, botón de encendido de batería. Ahora, para habilitar nuestro sistema, llave de ignición o llave de seguridad, ella queda bloqueada, ella no se sale cuando está encendida la bicicleta. Y para encender como tal el sistema, mantenemos oprimido el botón M. Ahí ya encendió nuestra pantalla. Primer paso que hay que comprobar es que los sensores de freno estén funcionando bien. Acá cuando yo oprimo el freno, fíjense que acá nos marca 0,2, vea. Eso indica que nuestros frenos están trabajando bien. Si por dado el caso nos llega a quedar el imán mal ubicado o algo, pues ella automáticamente nos va a mostrar 2 y nunca nos va a arrancar la bicicleta. Entonces, eso es bueno. Verificamos el otro freno. Perfecto, listo, funciona bien. Ya está el sistema prendido. Ahora vamos a acelerar. Voy a levantar la rueda acá, aprovechando que tiene su patica. Levanto la rueda y empiezo a acelerar. Acelero, acá vamos a 11 kilómetros por hora. ...61 kilómetros por hora nos alcanza a marcar acá en la pantalla, fíjense. Fíjense. Mucha belleza, ve. Eso es una belleza, una belleza. Bueno, mi gente, cualquier cosita ya saben, ahí los leo en los comentarios, me dejan su comentario, yo les estaré respondiendo. Y pues cuéntenme qué les parece este sistema, qué les parece la conversión de esta bicicleta playera normal a bicicleta eléctrica. Esto fue una belleza. Entonces, no era más, nos vemos mi gente en un próximo video. Chao, chao.